Tuvimos la posibilidad en un año y medio realmente invitar a través de una convocatoria internacional 18 becarias y becarios que precisamente trabajan en diferentes esferas con diferentes metodologías en este tema, y el cierre de ese congreso hoy es precisamente la presentación de algunos de los resultados. Después se va a publicar un par de libros aquí en México, también en América Latina, y por supuesto también algunas publicaciones en inglés estamos preparando. El laboratorio ha tenido 3 ejes de trabajo, uno sobre regulación y desregulación de la riqueza, el segundo fue sobre estudios de la riqueza y las élites, y el tercero es sobre riqueza, poder y naturaleza. A partir de esos 3 ejes queremos abordar el problema de la riqueza y la desigualdad en América Latina. Partimos de la idea de que la desigualdad es un fenómeno relacional, y que para poder entender el tema de la pobreza, la marginación, que son como los efectos más palpables y dramáticos de las desigualdades, hay que también entender el fenómeno de la riqueza, puesto que están vinculados estrechamente. La desigualdad en la distribución de la riqueza es un área en donde falta muchísimo por hacer, incluso en términos de datos. En el caso de la desigualdad del ingreso, digamos, se ha hablado mucho el impuesto de renta a las personas naturales como un instrumento para, digamos, para que personas de más altos ingresos pues paguen más impuestos al Estado. Pero en materia de riqueza no existe ni siquiera la información, y se ha considerado que no se deben poner impuestos a la riqueza o al patrimonio. La riqueza en América Latina no es que esté desregulada, está regulada a favor de los que más tienen. Y esto se consigue por una relación estrecha entre los mecanismos de poder, el poder político y el poder económico. Si los movimientos sociales, si la organización social no tiene posiciones fuertes, no se mantiene en movilización, entonces los sectores que tienen mucho acceso al poder político simplemente moldean las regulaciones a su favor, para acumular más bien que para distribuir riqueza. Las instituciones tributarias también son un resultado de los pactos y de los acuerdos que se dan entre las élites y el Estado. En el caso de países tan desiguales como los países de América Latina, como en el caso mexicano, esa naturaleza del sistema tributario en términos de cuánto recauda y de qué manera recauda, tiene mucho que ver con esos pactos que se están dando entre el Estado y la élite. Y eso dio pie a cierto tipo de impuestos, a ciertas maneras de recaudar y también a ciertas maneras de gastar. Nuestros 3 aportes fueron la conexión entre sistemas de acumulación de la riqueza y desigualdad social, el análisis sistémico de la acumulación de la riqueza. Segundo, una mirada interdisciplinaria que establece un vínculo entre estrategias económicas, estrategias sobre el espacio público y el poder público, y estrategias de tipo cultural para crear jerarquías, estratificaciones y desposesiones. Y el tercer elemento más bien, fue el que tiene que ver con una mirada histórica, que comparaba modelos regulacionistas, políticas que regulaban al capital y lo comprometían, y políticas que lo desregulaban o facilitaban y pavimentaban el camino a una mayor acumulación y a una mayor desigualdad. Las ideas generales son buscar una manera de investigar a las élites en la región y también hacer una conexión a la riqueza y a la desigualdad. Y las élites no son solo expresión de una desigualdad alta en América Latina, pero también son actores activos, digamos, en reproducir la desigualdad. Tratar de recuperar la tradición latinoamericana en el estudio de sus desigualdades y sus élites en el marco de una nueva discusión que se está dando a nivel internacional, con esta revitalización de la preocupación por el capital y las desigualdades que trajeron las obras de Thomas Piketty. Y como en nuestra región no son nuevas y había una tradición de trabajo y hay ciertas especificidades productivas, organizacionales, institucionales, políticas, digamos, la idea entonces es mirar estos temas, pero reivindicando tal vez la singularidad que sigue teniendo la región sobre estas cuestiones.
parte de esas imposibilidades que tienen los estados centroamericanos están relacionados con el poder y la influencia de las élites sobre los estados. No decimos que siempre lo que dictan las élites es lo que los estados van a definir en América Central, pero sí hay confluencias importantes. Ahora, también es importante señalar que no todos los países en América Central tuvieron las mismas condiciones y las mismas relaciones con las élites económicas. El eje 3 del laboratorio, riqueza, poder y naturaleza, pues efectivamente da continuidad a la temática y reflexión en torno a la desigualdad, que es el eje central de este laboratorio, pero no solo vincula las variables de élite y riqueza, sino que en este caso pues transversaliza la temática de la naturaleza. Y yo pienso que efectivamente avanzar en esta discusión pues no solo implica un volver a pensar la desigualdad, sino pues también invita a cuestionarnos, por ejemplo, cómo se produce y se distribuye la riqueza y qué tipo de dinámicas, además desde las dinámicas políticas, económicas, socioculturales, pues se reproducen en torno a las economías extractivas en la región. En general se subestima el peso de la renta de la tierra en nuestras economías, en particular yo estudio América del Sur, porque no se tiene en cuenta un montón de mecanismos por los cuales la renta de la tierra es disputada por diferentes sectores. Y entonces lo que eso nos muestra es que no está solo concentrada en el sector primario, sino que es parte de toda la acumulación de capital de estos países. A mi entender permite clarificar muchas de esas disputas de poder distributivas que no parecen vinculadas a los recursos naturales y sí lo están. Los procesos políticos y procesos técnicos de formación de los movimientos sin tierra es esencial para procesos de transición para sustentabilidad, como nosotros estamos verificando en la Gran São Paulo. Y existe también un importante ponte entre movimentos sociales rurales y urbanos na constituição de circuitos curtos de produção, comercialização e consumo de produtos agroproducidos. En los trabajos sobre desigualdad de riqueza se habla mucho de la riqueza de los patrimonios, pero tendemos a olvidar que la mayoría de esos patrimonios que los más ricos acumulan tienen que ver con los recursos naturales. Y los recursos naturales no solamente son activos, bienes que los ricos acumulan, sino que a su vez generan rentas extraordinarias. Podemos discutir todas las discusiones que están en la ecología política en torno al denominado extractivismo y vincularlas con las discusiones sobre desigualdad de riqueza. Creo que las desigualdades en sí mismas son un espectro, es decir, son dos extremos que están muy alejados y eso es lo problemático. La parte que nos ha faltado en la literatura sobre desigualdad es enfocarlo desde la riqueza. Esto tiene una razón de ser, es muy difícil acercarse a las élites, pero creo que estudiar su dinámica, sus prácticas, es el único camino para entender la desigualdad, porque esas élites son quienes tienen más poder y más mecanismos para sostener la desigualdad que les beneficia. Nosotros podemos observar, tanto en América Latina como en el mundo, que tenemos ahí una concentración excesiva de riqueza. Y eso es un gran desafío para las sociedades aquí en América Latina, pero también en otras zonas, porque lo que pasa es que a través de eso hay una disminución de la funcionalidad de economía o de mercados, también de la cohesión social, y hay algunos que dicen que eso puede hasta ahí debilitar las democracias y los estados.